El primer negocio que yo monté, que cobraba una peseta de entonces, era un circo. Acabamos montando el primer hotel. Peón de albañil, pasé a recepcionista, trabajé de camarero. En esa misma semana que íbamos a estrenarlo para ir a Got Talent, nos escribió el rey, Felipe VI, una carta. Hicimos una vez un mural de 107 metros de largo, 13 televisión, una sección dentro del telediario, es el tema educativo. A ritmo acelerado, a ver qué puede ser noticia para sacarlo. Y me dice, joder, Javier, siempre te metes en líos y nosotros tenemos que sacarte. Hay que saber muy bien dónde quiere ir cada uno y ser uno el dueño de tu propia vida. Siempre hago que todo sea autogestionario. Dicho así, no tenga que pedir dinero a nadie. Si tú no crees realmente en el proyecto, te vas a desfondar. Claro, porque me veían con un megáfono dirigiendo a los chavales, luego con la corbata discutiendo con un político. ¿Qué necesita este joven? Para que durante toda su vida pueda crecer. Seré fuerte si soy fiel a mí mismo, la coherencia interna. Se aprende siempre cuando las cosas van mal. Y a veces hay cosas que salen bien por casualidad. Si no hay nadie que quiera ver este podcast, porque a partir de que saqueo el de Javier Segura, todo el mundo desconecta. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Autofoco Podcast. El de hoy es especial, no, es especialmente especial, porque hoy tengo conmigo a Javier Segura, que es y ha sido siempre uno de mis maestros, de mis guías en la vida. Yo te conocí, Javier, desde que yo tengo 14 años. Y desde entonces, bueno, yo te he visto que eres un emprendedor dentro del audiovisual y fuera del audiovisual. Ahora nos contarás un poco todo. Y bueno, nada, lo primero, bienvenido, Javier. Gracias por traerme aquí a tu casa. Bueno, Javier, aparte de muchas cosas, eres educador y consagrado. Ahora nos explicarás un poco qué es esto. Pero sí que quería comentar que Javier es una persona que ha dedicado su vida a los jóvenes, a hacer de este un mundo mejor, más bonito, y que has canalizado quizá toda esa creatividad y emprendimiento a través de la producción en grandes formatos. Es lo que yo definiría. Ahora te cederé la palabra. Este podcast es tuyo. Todas estas cámaras las hemos puesto para ti. Pero sí que me parecía importante contextualizar un poco, porque en tu caso el emprendimiento se sale del audiovisual. Dentro del audiovisual ya es lo suficientemente interesante como para hacerte este podcast, porque has producido 4 musicales, 3 de ellos con gira internacional, como decimos, el programa de televisión, eventos a los que asisten más de 8.000 niños. Ahora nos contarás un poco esto. Pero el caso es que eso a lo mejor es un 30% de tu emprendimiento. El emprendimiento también ha ido fuera del mundo audiovisual y me parece muy importante, muy interesante traerte aquí. Al final diría que eres un emprendedor y un comunicador. Y a lo largo de esta hora, lo que dure este podcast, pues me gustaría que nos contaras a todos quién eres, Javier. Bueno, la verdad que es difícil, ¿eh? Lo he estado pensando, digo, ¿cómo me definiría yo a mí mismo? Bueno, has utilizado una palabra que yo creo que sí que me define, que sería la de educador. Yo creo que esa es como una línea muy central, y todo lo que yo he hecho a lo largo de mi vida, un poco en esta clave más emprendedora, tiene que ver mucho con la educación. Y luego has utilizado otra expresión, la de consagrado, que esa no sé si tus followers lo van a entender muy bien, lo explico brevemente. Explícanos, ¿qué es? Pero que es importante también. Es decir, que en un momento de mi vida, luego te lo cuento si quieres, yo vi que Dios, fíjate, te habla Dios, eso sí que es emprendimiento. Según el minuto 2 de podcast, empezamos fuerte. Pues, ¿qué te dice? Dices, bueno, ¿por dónde dirigir tu vida, ¿no? Y entonces yo me planteé, ¿no? Decir, bueno, yo creo que toda mi vida tiene que ser para entregarla a los demás. Y consecuentemente con eso era una forma de entregarla a Dios. Y así que nada, abandoné la empresa familiar, la empresa hostelera, lo dejé todo, y para, digamos, con ese espíritu empresarial, pues meterme en este campo de la educación y de la evangelización. Así que yo creo que ese podría ser como un cuadro marco que me definiese. Como dices tú, empezamos potente, pero que le da sentido a todo, ¿eh? A partir de ahí sí que se pueden entender muchas de las cosas de los líos en los que me he metido. Yo quería añadir también en tu presentación que hace ya 11 años fuiste la primera persona que confió en mí para hacer vídeos, y desde entonces ya ha sido una trayectoria paralela muy de la mano. O sea, yo empecé con los primeros vídeos que hacía durante la carrera, eran para ti, para tus proyectos, y ya desde entonces hemos venido haciendo juntos pues el último embolado grande, el Skate Hero, que es uno de los musicales que hemos hecho juntos. Bueno, tú toda la parte de tal, yo toda la parte de producción audiovisual. Y nada, bueno, con todo esto, con este tráiler que nos hemos hecho de tu vida, más o menos, sabemos
un poco, que yo creo que tampoco nos hemos terminado de enterar, de cuántas cosas has hecho, a qué sitios has llegado, pero me gustaría empezar por el principio. Sabemos hasta dónde has llegado. ¿Dónde arranca todo esto? ¿Por qué has emprendido tantos proyectos? ¿De dónde nace y de dónde vienes tú, Javier? Yo creo que para entenderlo es importante lo de la familia. A todos nos marca mucho nuestra familia. Y lo que te decía antes, mi familia es, bueno, ahora diríamos una familia de empresarios. Esto es importante. Mis padres nacen en la posguerra española y eran de familia muy, muy pobre. O sea, muy pobres, que no tenían absolutamente nada. Y entonces, bueno, pues en aquel momento en España de reconstrucción de todo, etcétera, también un momento de oportunidades. Yo creo que los años 60 fueron un momento en el que España despega y también, ¿no?, la gente empieza a mejorar, etcétera. Bueno, justo en ese momento es cuando mis padres se conocen, etcétera. Y ya mi padre, que como te digo venía de una familia súper, súper pobre, o sea, no tenían nada, pero él empieza a ver un poco cómo salir adelante. Entonces, yo tenía un problema cuando me preguntaban de niño a qué se dedicaba mi padre, porque yo no lo sabía, no sabía en qué trabajaba. Yo le veía los fines de semana contando dinero. Entonces yo decía, mi padre cuenta dinero, y claro, creían que trabajaba en un banco, pero en realidad no trabajaba en un banco, sino que yo le veía con unos baldes de todo lleno de monedas, que era el dinero que habíamos sacado de vender bocadillos en el partido de fútbol del San Mamés, porque aquella época, mi padre, por ejemplo, mi familia, una de las cosas que se hicieron, entre otras muchas, fue coger varios campos de fútbol, camping, plaza de toros, en las fiestas en San Fermín, nosotros somos del norte, y entonces cuando había partido de fútbol, yo me acuerdo de niño ya ir con mi padre, cargar cajas de cervezas todos los bares del San Mamés, hacer bocadillos toda la mañana del sábado. Mi padre reunía a un montón de abuelillos del barrio, hacíamos una cadena de trabajo, mi especialidad era envolver los bocadillos y luego pues los vendíamos. Por ahí viene es que soy del Athletic de Bilbao, porque cuando ganaba el Athletic vendíamos más y entonces mi padre traía una tarta a casa. Entonces, bueno. O sea que de envolver bocadillos a llenar teatros de 5.000 personas, podría ser el titular de este... Eso podría ser un titular. Entonces, bueno, digo que la parte empresarial, que luego mi familia pues, ha ido dedicando a otras muchas cosas, ¿no? Nos hemos movido más en la rama de la hostelería y sobre todo, bueno, pues al final pues, hemos ido abriendo como una cadena de hoteles, ¿no? Que en este momento estamos con 5 hoteles y, bueno, de 200 y pico habitaciones, etcétera, o sea, hoteles grandes. Y bueno, también fíjate en esa clave emprendedora, ¿no? Pues los hoteles, especialmente el primero, ese lo construimos nosotros. O sea, era un hotel de ruido y con 15 años, 16, pues yo estuve trabajando ahí de peón de albañil, poniendo ladrillos, etcétera, etcétera. Porque todo lo que fue la reconstrucción, pues la hicimos entre la familia, ¿no? Entonces esa línea emprendedora yo la he mamado en casa, ¿no? Evidentemente. Y yo ahora me reconozco en muchas de esas cosas. Es decir, me pasa distinto, pero mi padre y mi madre van por una carretera, ven un terreno y le dice mi padre a mi madre, ¿has visto esto? Y dice, sí, ¿qué es? Y entonces se miran los dos y dicen, ¿qué sitio más bueno para poner? Y yo lo veo, no veo más que un terreno vacío. Claro, pero ellos están viendo que en ese terreno dentro de 15 años va a unas carreteras que va a ser un núcleo de comunicación de entrada de la ciudad y va a ser un punto estratégico. ¿Porque tu madre siempre ha trabajado también con tu padre? Sí, han sido una pareja de estas que carne y uña, que han estado muy, muy unidos en todas las misiones, ¿no? Bueno, pues a mí me pasa un poco eso con el ámbito educativo y, digamos, el de la evangelización, ¿no? Es decir, que mis amigos están cansos de mí, pero yo voy por eso, veo un terreno y digo, wow, aquí se podría hacer una actividad con 6.000 jóvenes, fíjate qué posibilidades. Bueno, pues eso. ¿Cuál dirías que es entonces tu primer... O sea, porque la actitud entonces emprendedora la has mamado. ¿Cuál sería, dirías tú, en tu vida el primer proyecto de emprendimiento? Que a lo mejor fue algo de niño, o sea, no lo sé. Bueno, a ver, sí, de niño, o sea, de niño a un montón de cosas. O sea, son anecdóticas,
pero te dan las claves, ¿no? Y te dan claves en varios puntos, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo, de niño a mí me gustaba inventarme los juegos. O sea, más que jugar a los típicos, el fútbol o lo que fuese, que también, pero a mí me gustaba. Entonces, me acuerdo, una de las primeras cosas que hice fue un club con suscriptores para mis hermanas y sus amigos. Entonces yo hacía... ¿Con cuántos años? Pues tendría yo 9 años, vale, una cosa así. Entonces, lo que hacía yo hacía obras de teatro, concursos, regalos, etcétera, para mis amigos, digo, para mis hermanas. Hacía entradas. ¿Cuántos hermanos sois vosotros? 5. Entonces éramos 4 porque hay una pequeña que nació después. ¿Y eres el menor o el mayor? El mayor. Vale. O, por ejemplo, el primer negocio que yo monté, que cobraba una peseta de entonces, era un circo. Entonces, con un amigo, que ahora es el gerente de uno de los hoteles, montamos un circo. Solo tuvimos un cliente, pero bueno, fue nuestro primer negocio. ¿Se fue contento el cliente? Por yo creo que sí. Volvió, el circo no triunfó, pero bueno, ese tipo de iniciativas, ¿no? que te demuestran que hay una beta un poco emprendedora, ¿no? Y en esa misma línea, ¿no? También creativa. Recuerdo, por ejemplo, una obra de marionetas que monté, está un poco más mayor, 14 años, ya era un friki. Ya de mayor. 14 años ya mayor. De la Guerra de las Galaxias. Entonces dije, voy a representar toda la trilogía inicial de la Guerra de las Galaxias con marionetas. ¿A ti te gusta mucho todo esto de Star Wars, Los Señores Anillos, Narnia, ¿no? Un poco todo... Todo el mundo fantástico, sí. Además, yo creo, es así, normalmente las personas nos dividimos como en claves literarias y demás, como en 2 grandes bloques, ¿no? Los que nos gusta el mundo de la fantasía y nos resulta un poco tedioso a veces el mundo de las películas históricas, realistas, no sé qué tal, y los contrarios, que te gusta lo real y estas cosas de monigotes. Entonces, bueno, en el caso mío, ¿no? El Señor de los Anillos, Tolkien y todo ese universo también me suscitó muchísimo desde chaval, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que es una fuente también de inspiración. Vale, entonces por avanzar un poco entonces en la historia, familia emprendedora, la has vivido un poco todo desde pequeño. ¿Cómo avanzas? ¿Estudiaste algo? ¿Cómo avanzó tu trayectoria personal? Pues lo primero es, acabamos montando el primer hotel en Burgos. Y a partir de ahí sí que dejé de estudiar por apoyar a la familia y bueno, tirar del hotel hacia adelante. Fue la etapa en que trabajé de camarero, de recepcionista. O sea, de peón de albañil pasé a recepcionista. En el hotel. En el hotel. Y bueno, una etapa muy, muy interesante para mí, ¿no? Porque bueno, todo el mundo de la hostelería, me convertí en el metre. Mi hermana me llamaba el metrepatas, pero bueno. ¿Y esto con 18 sería ya? ¿O? 18 años, sí. Vale. 18 años. Y bueno, muy interesante también, ¿no? Porque hay en hostelería, que además está cambiando todo tanto, yo alucino cuando veo cómo ha cambiado el negocio de la hostelería, que en principio dirías, pues es lo mismo siempre, camas y comida, pero no, es un cambio brutal en estos años. Bueno, también hay, pues quiero decir que hay una beta también de ir descubriendo caminos nuevos, ¿no? Y ahí es lo que te contaba antes, que llega un momento en que yo veo, digo, bueno, ¿por dónde tiro, no? Me meto en esta línea. Siempre ha habido como 2, 3 líneas que me han atraído mucho, ¿no? El mundo de la empresa, la verdad que no me disgusta, ¿eh? O sea, no me fui de él porque me hartase o tal, al revés. Yo creo que es un mundo de una gran creatividad, de mucho trabajo, un esfuerzo ímprobo. Yo, cuando ves lo mal que se pasa a veces, bueno, me parece digno de elogio, ¿no? Al que es capaz de emprender y crear puestos de trabajo, etc. Pero bueno, ahí había una beta que no me hubiese disgustado. Luego la beta de la educación, que es la que yo al final me metí más, que es la de, en concreto yo estudié filología inglesa, entonces yo empecé como profesor de inglés. Y luego hay otra beta que esa lo estuve pensando durante un tiempo, que es la beta política. A los 20 y pico años hubo un momento que me paré y dije, bueno, a ver, hay un atractivo hacia la política, yo ya me he metido a estudiar, pero
¿sería interesante dedicarme a la política o no? Tenía claro que lo que hiciese tenía que ser a full time, entonces que si me metía en política no me podía meter a fondo en estos ámbitos de evangelización o el de la empresa, ¿no? O sea, tenía que meterme ahí. Y entonces, bueno, lo descarté en aquel momento. Luego ha habido pues algunas ocasiones y demás, pero bueno, también da a entender un poco como el perfil mío, ¿no? Que es un perfil un poco extraño y que luego yo creo que ha sido útil en el trabajo que estoy desempeñando ahora, ¿no? Porque, digamos, a la vez es todo el ámbito educativo, todo el ámbito de emprendimiento, todo el ámbito de la educación no formal, campamentos, etcétera, pero a la vez todo el ámbito de lo público, de la política, el mundo sindical, etcétera, ¿no? Entonces, conjugas todo eso y te sale Javier Segura. Claro que todo a lo largo de tu trayectoria has tenido que lidiar con políticos, con artistas, con jóvenes, con un poco gente de todas las índoles, ¿no? Luego me gustaría preguntarte más por ahí, el trato con humano, pero por terminar entonces de definir ahora mismo tu puesto de trabajo, ¿cuál es? ¿O tú a qué te dedicas ahora mismo? Pues es un puesto de trabajo muy curioso porque, por decirlo así, solo 3 personas en Madrid trabajan de esto. Vale. 3 personas. Bueno, es técnicamente delegado diocesano de enseñanza. Es decir, es en cada diócesis, en Madrid hay 3 diócesis, yo en concreto estoy en Getafe, pues es la persona que coordina todo lo que tiene que ver con la educación. Dicho así, para entenderlo, si el obispo es el presidente, pues yo sería el ministro de Educación del obispo. Bueno, simplificando, ¿no? O sea, diócesis es que la Comunidad de Madrid se divide territorialmente a nivel eclesial en diócesis, ¿no? En vez de en ciudades o comunidades, en diócesis. Eso es. Y yo estoy en la diócesis de Getafe, que es todo el sur de Madrid, 1.800.000 habitantes. Y ahí tú eres, dentro de esa diócesis, Soy el que coordina todo lo que tiene que ver con la educación, digamos, dentro de este territorio. Vale. ¿Qué implica? Aterrizando, pues implica coordinación de profesores de religión en la red pública, que quiere decir la selección del personal y la formación continua. Son unos 400 profesores, entrevistas de trabajo, cursos de formación, analizar cómo va todo el proceso de, por ejemplo, ¿no? Si nos metemos en las claves empresariales, es decir, cómo va nuestro mercado, ¿no? Hemos sufrido, subimos o bajamos de porcentaje de alumnos de religión. ¿Qué podemos hacer para mejorar, ¿no? Un poco, si se quiere hablar de ello. ¿Y este puesto de trabajo qué porcentaje dirías que ocupa del total de cosas que haces ahora mismo? Porque haces muchas cosas fuera de... ¿O está todo relacionado? Bueno, está todo relacionado. Yo el puesto de trabajo es un puesto de trabajo, es decir, me ocupa las mañanas principalmente, aunque es verdad que, bueno, pues tiene a veces muchas derivadas, ¿no? Pero bueno, digamos que sería un puesto de trabajo normal, ¿no? Pero como tiene que ver con todo este ámbito eclesial y luego mi tiempo libre, que no es tiempo libre, es el resto de mi vida, vaya, lo dedico en todo el ámbito educativo no formal, es decir, trabajo con jóvenes, campamentos y todo este ámbito, acompañamiento, una especie de coaching, por decirlo así, espiritual. Del mindset de los jóvenes. Eso es. Pues entonces al final todo eso me lleva el resto del tiempo, ¿no? Así que son 2 labores muy, muy complementarias, ¿no? Te decía antes, está lo de los profesores de religión, pero por ejemplo, está también todo el tema de coordinación con los centros concertados. Tanto religiosos, que son aquí 25, como a los centros concertados, digamos, de carácter privado, que son, digamos, a 110 en total, ¿no? Bueno, toda esa relación viene dado también con la delegación de enseñanza. Y luego, a partir de ahí, pues la relación con los agentes sociales, es decir, con las asociaciones de padres, con sindicatos, con los políticos, cuando hay una nueva ley o en la gestión habitual, bueno. Sí, también has dirigido un programa de televisión, bueno, no sé si un programa, una sección de un programa de televisión, ¿no? Sí, La aventura de educar. Se llamaba. Sí, fue una experiencia súper buena en 13 Televisión y de mano de Fernando Salaberry entramos ahí y nos planteamos una sección dentro del telediario precisamente sobre un nicho de mercado, yo decía, que es el tema educativo, que yo creo que la sociedad cada vez es más consciente
de la importancia de la educación, y los padres enseguida, cuando hay algo de educación, bueno, sintonizan con ello, ¿no? Y bueno, analizábamos semanalmente distintos temas que tenían que ver relacionados con la actualidad y con la educación, intentando también ofrecer claves. O sea, no solamente eran noticias, sino como claves de fondo que fuesen útiles para aquel que viese el programa, ¿no? ¿Y tú en este programa, cuál era tu puesto? Pues director, guionista, seleccionaba las entrevistas, etc. Y luego, digamos, delante de las cámaras hacía la editorial, la intro. Y de esta experiencia con la televisión, ¿qué experiencia te llevas? Porque ya no estás en el programa. Bueno, no, ya no estás. Bueno, ya no se sigue haciendo este programa. ¿Qué experiencias te llevas o qué te pareció el mundo televisión? Bueno, me pareció muy interesante porque es una fórmula de comunicación que yo había utilizado otras y esta hasta ahora no. Me pareció muy cambiante. Me parece que la televisión ahora mismo, ellos mismos se autoperciben como todo está cambiando y por ejemplo, un tema que siempre salía, ¿no? Es, nuestras audiencias, ¿a partir de qué edad es? Y las audiencias más jóvenes ya no ven televisión. Entonces, ese esfuerzo de las televisiones para adaptarse a este nuevo mundo, ¿no? El de los youtubers, bueno, etcétera. Entonces, que eso está, lógicamente, también sometiendo a una tensión muy potente a las televisiones, ¿no? Redefinirse en un nuevo mundo, me parece que para ellos es el gran reto, ¿no? Y luego me parece que es una comunicación muy cara, es decir, frente a un youtuber que sí, más o menos tal, todo el andamiaje que requiere una cadena de televisión, pues evidentemente te hace una comunicación muy de calidad, puede ser muy buena, pero evidentemente es cara, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí en el futuro, entre las plataformas, los youtubers... Llegará un tándem, ¿no? Bueno, es una redefinición que yo creo que todo continuará como la radio continuó. Cuando vino la televisión todo el mundo pensaba que la radio se acabaría y en realidad tiene un nicho perfecto también, ¿no? Bueno, yo creo que son medios distintos que se van a complementar, ¿no? Y bueno, yo eso lo viví muy de soslayo, pero bueno, lo viví un poco. Y a nivel humano, ¿qué te pareció? ¿Cómo fue tu vivencia en la televisión? ¿Te pareció como un trato bueno o un trato como muy falso todo? O no sé. No, como todo lo humano, yo creo que no depende tanto del medio. O sea, evidentemente hay medios que pueden ser más propicios a la apariencia, ¿no? Y todo lo que es el mundo de la imagen puede serlo, ¿no? Pero yo creo que depende mucho de las personas. Y bueno, yo lo que me he encontrado ahí ha sido gente muy buena. Y luego sí, evidentemente, hay gente, iba a decir, perfiles distintos, ¿no? Más superficiales, más... Hombre, ¿qué tiene la televisión? Pues es un poco ese ritmo acelerado, la noticia hay que estar... ese año yo lo viví muy al filo de la noticia, ¿no? Todos los días a ver qué puede ser noticia para sacarlo en el fin de semana. Te mete a tu cerebro como en otra dinámica, ¿no? Que no es fácil porque te lleva a estar en la dinámica de lo inmediato y no tanto en la dinámica de la reflexión profunda que te marca líneas de fondo, ¿no? Bueno, yo intenté compaginarlo, también para que en el programa pudiésemos tener las dos cosas. Pero evidentemente, cuando estás en el mundo de la noticia, eso es muy inmediato y bueno, también... Y que al final hay un tiempo que hay que llenar semana a semana, ¿no? Y si no hay noticias tienes que buscarlas para... Sí, eso es más para el verano el problema. Claro. Pero sí, no, si fuese un programa súper largo... Hombre, tuvimos... luego pasamos también a sección de mañana, ahí nos permitía más tiempo, más de tertulia, hay distintos formatos. Yo creo que no, el problema no suele ser tanto el llenar un espacio, sino que lo que digas sea interesante y sea útil. Y claro, y a la vez en un formato televisivo que atrape. Porque si no atrapa a la audiencia y eso exige ritmo, bueno. Yo en mucha menor medida me encuentro con esas dificultades en YouTube, aunque soy muchísimo más libre y yo sigo el ritmo que quiero de subir cosas, pero como que es un constante, lo que veo en gente más metida, de estar constantemente generando contenido, atrayendo la atención, estar pendiente. Pero bueno, hemos visto, creo, más o menos un poco todas las cosas que haces, pero a ti personalmente, ¿cuál es el tipo de proyecto que más te gusta? Porque eso, has hecho televisión, los musicales, que aún no hemos hablado de ellos, educación, campamentos, no sé si me dejo algún otro tipo de emprendimiento que hayas hecho, pero ¿cuál es el tipo de proyecto que a ti personalmente más te gusta hacer?
A mí lo que más me gusta hacer es todo aquello que me ofrezca un contacto más directo con las personas. Quiero decir, hay un proyecto que hacemos todos los años que es Viaje a Narnia, que reunimos a 6.000 niños de 120 colegios recreando las crónicas de Narnia durante un día. ¿Me gusta la parte de montaje? Pues sí, es un reto cada año, un reto duro. ¿Lleváis haciéndolo ya 10 años casi? ¿O? Pues fíjate, empezamos en Pamplona y aquí 20 años ya. Ostras. 20 años desde que empezamos. Y es un proyecto muy bonito, quiero decir que a mí me atrae. Se me ocurrió porque me regalaron el libro de las crónicas de Narnia y entonces dije, aquí hay un filón, ¿no? Un poco lo del campo. Yo veo un campo, pues eso, leo un libro y dije, pues aquí esto se podría, ¿no? Y en sí, pues me mueve, digamos, porque creo que es interesante para los alumnos, ¿no? Hay alumnos de religión que se apuntan a la clase de religión solamente para poder ir a Narnia. Sí. Digamos, o sea, visualmente es muy impactante. Nosotros hemos estado haciendo el vídeo durante 7 años y pues, ¡guau! Niños corriendo en estampida y gente disfrazada. La batalla final de 3.000 contra 3.000 y dices, a ver qué va a pasar ahí. Bueno, la verdad que visualmente y luego como proyecto educativo, ¿no? La verdad que no hay... A nivel educativo, especialmente en la red pública, que es donde nosotros lo hacemos, porque es casi todos alumnos de colegios públicos, no hay otro evento de este estilo. Como un gran formato, ¿no? De conciertos, juegos, etcétera, como una mini jornada mundial a la juventud, yo lo suelo comparar, ¿no? Entonces, no hay otra asignatura que tenga este tipo de... Y aún así, pese a la epicidad de esto, lo que dices que más te llama de esto es el contacto con las personas. Claro, te pongo un ejemplo de un proyecto que hay. Cuando a mí me conoce la gente, tú eres el de Narnia, ¿no? Vale, sí, soy el de Narnia. Sin embargo, a mí me gusta más el campamento, un campamento en la Sierra de Gredos, que ahí llevo 30 años organizando. Me atrae mucho más organizar campamentos para jóvenes, ¿verdad? Para jóvenes, dormir en tiendas de campaña, todos los retos y aprendizajes que suponen la naturaleza, porque me permiten un contacto educativo muy directo con el joven. Yo los campamentos me los planteo en esta clave también de emprendimiento, es decir, ¿qué necesita este joven para que durante toda su vida pueda crecer, pueda madurar, ¿no? Y yo lo planteo como, lo he aprendido así, como en 3 grandes cualidades que son básicas a la hora de sostener una vida, ¿no? Una, educar en la responsabilidad, porque me parece que tú te fías de alguien cuando sabes que esa persona no te va a fallar. En un proyecto, ¿a quién contratas? ¿A uno que vete a saber qué pasa o a uno que sea responsable? Claro. Educar en la responsabilidad. Luego, educar en la reflexión, que sería como la segunda etapa, que subimos a alta montaña, ahí ya en el circo de Gredos, que es un circo glaciar precioso, bueno, todo el silencio, las marchas, etc. Es educar en el silencio, educar en la reflexión, que me parece que es básico, es decir, si uno emprende cualquier cosa en su vida, la capacidad de discernir qué está pasando, qué me ha llevado hasta aquí, qué tengo que cambiar, cómo mejorar. Y luego la tercera etapa, la de educar en la constancia, ¿no? Porque grandes personalidades, gente que ha cometido proyectos impresionantes, luego se han hundido o no han llegado a producir todo lo que podría ser, precisamente porque les falta el tesón, la constancia, ¿no? Bueno, esta actividad en concreto a mí es para mucho menos gente, igual 40, 50 jóvenes, pero me parece, no sé, yo diría que más útil. Hay gente que me ha dicho, oye Javier, ¿por qué empleas tanto tiempo en cosas tan pequeñas como la mentorización de personas concretas, de uno en uno, o actividades tan pequeñas, pudiendo llegar a miles? Claro. Por ejemplo, Narnia, los musicales, etc. Bueno, porque, a ver, mi apuesta personal es que a mí me interesa más o creo más en que los jóvenes que están implicados en un proyecto crezcan, maduren y llegan a dar lo mejor de sí, ¿no? A la plenitud de ellos mismos, que en sí el éxito. Yo creo más en el fruto que en el éxito. La disyuntiva entre miles versus alma a alma, ¿no? El 1 a 1. Sí, o incluso, fíjate, de Skate Hero. Son los musicales. Es el musical que hemos hecho sobre Ignacio Echeverría, el héroe del monopatín, que murió
salvando a una chica que estaba siendo asesinada por unos terroristas yihadistas. Bueno, Skate Hero ha sido un musical que ha tenido desde el principio, claro, por la figura de Ignacio, no por nosotros, ha tenido un gran tirón. Nosotros lo preparamos para un encuentro en Inglaterra y lo estábamos haciendo para hacerlo en inglés. Cuando se lo presentamos a la familia nos pidieron hacerlo en Las Rozas, pero ya desde el principio nos llamaron en esa misma semana que íbamos a estrenarlo para ir a Got Talent a presentarlo. Nos escribió el rey, Felipe VI, una carta de apoyo al musical por lo que significaba Ignacio Echeverría. Bueno, tuvo un gran tirón. Y de hecho lo hemos hecho ante 10.000 personas en la cubierta, ante 12.000 personas en el Encuentro Europeo de Jóvenes. O sea, ha tenido pues, un recorrido, ¿no? Algunos me han dicho, dice, oh, es fenomenal lo que tienes aquí. Si cambiases algunos actores, el cuerpo de baile también tal, o sea, tendrías una cosa... Claro, es verdad, sería mejor... más profesionalizado. Más profesional, pero no me serviría para lo que yo estoy haciendo, que es para que esos chicos que ellos han creado las canciones, han creado conmigo y con profesionales todo el tema del guión, los bailes, etc. Y que ellos están aprovechando esto desde los 12, 13, 14 años hasta los 18, 19 para crecer, pues hombre, me parece que pierdo, ¿no? Es curioso porque en esa línea, por ejemplo... Y algunos de esos chavales vienen del campamento, ¿verdad? Pues te relacionas de ellos de 1000 formas. Unos del campamento, por ejemplo, ahí es curioso, ¿no? Por ejemplo, Pablo Sanz, que ahora es un cantautor, o Juan Ayuso, otro cantautor y tal, pues estos empezaron de chavalillos, aprendieron a cantar, aprendieron a actuar en estos musicales y han ido creciendo y ahora pues ya han salido por sí mismos, ¿no? Yo soy un ejemplo de eso. O sea, yo te conocí a los 8 años, he ido a campamentos de estos pues con vosotros toda mi vida. Los 3 pilares que has dicho para mí son troncales en mi vida, aprendí muchísimo. Y bueno, tú fuiste el primero que empezó a confiar en mí con los vídeos. Y aquí estamos, con el canal de YouTube y sobre todo la productora audiovisual. Y bueno, o sea, supongo que esa confianza que tú depositaste en mí en un principio también es ejemplo de, pues igual que esto dices de los cantantes que empiezan en el musical y luego pues como que emprenden sus carreras, les das como esa confianza en sí mismos. Que yo también soy ejemplo de eso, de empecé a hacer vídeos, me diste confianza y bueno, o sea, como que soy como un poco ejemplo vivo de tu labor. O sea, gracias a ti, pues gran parte del emprendimiento que yo he hecho y de mi formación y valores vienen de eso. O sea que, bueno, gracias. Creo que sí que funciona el modelo, ¿no? Yo creo que está muy bien como, hablando contigo, todo entronca, ¿no? Y como eso, el hacer crecer a los jóvenes... viene del campamento, pero del musical, del programa de televisión, pero como que está todo en realidad relacionado, ¿no? Hay una unidad, hay una unidad. Por eso te decía que al final, claro, cada persona somos nosotros y hay una frase que me gusta mucho y es de uno de mis referentes, de Abilio de Gregorio, la repetía mucho. El educador, solo con colocarse delante del educando, le está diciendo, el mundo es así. Hay una unidad en todo, hay una unidad en lo que nosotros vivimos, por eso te decía, en mi caso pues me viene con distintas facetas, pero bueno, pues lo vivo yo y al final eso es lo que tú transmites también, ¿no? Y yo me parece que ahí hay un juego muy, muy bonito, ¿no? Y de lo que decías tú, de esta clave de educar a otros y de confiar, yo es que no creo que pueda haber educación si no confías en el educando. Confiar también en su libertad. Quiero decir esto a los padres es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque todos soñamos para nuestro hijo como un modelo concreto que siga unos pasos que nosotros vemos que es lo mejor. Pero hay siempre un punto que es en la libertad de cada uno, el proyecto personal de cada uno. Bueno, en el caso mío, por ejemplo, es el que me llevó a no seguir al pie de la empresa y llevando ahora, pues eso, no sé cuántos hoteles, sino, bueno, emprender este otro camino, ¿no? Pero que ese juego de libertad y de confianza es básico en la educación. Y por terminar de que hemos hablado un poco de Skate Hero, de este proyecto que llegó a Got Talent, teniendo, bueno, yo creo que aún no ha terminado el proyecto, todavía... Estamos a punto de acabar. Me gustan los musicales hacerlos como para un ciclo de 3 años. Llevas 4 musicales hechos, ¿verdad? 4 musicales, sí. En los que eres guionista y director y productor.
O... Sí, todo. Sí, ¿no? Lo único que no hago son las canciones, que no es mi fuerte, no es mi fuerte. Sin embargo, por ejemplo, el de Skid Hero creo que ha involucrado al final a más de 100 personas. No sé cuántas. Sí, a ver, el que más gente hemos involucrado es Contigo. El anterior musical. El anterior musical, porque ahí fue un modelo distinto, ahí fueron distintas familias, niños, desde muy, bueno, pues muy niños. Esos son musicales que te tomas como parte de esta educación. Claro, sí, sí. La verdad es que hasta ahora nunca me he metido en ningún proyecto que no haya tenido una dimensión educadora. O sea, hacer por hacer me parece una tontería. Claro. Es decir, emprender por emprender para el gusto de, ay, mira, he sido capaz de hacer esto. O incluso conseguir dinero y ya. Bueno, no. Conseguir dinero, si era para conseguir dinero, había otras fórmulas mejores, te lo aseguro. No, pero a mí esto me parece importante. Y sin ¿no? embargo, ha tenido gira internacional y ha funcionado bastante. Sí, siempre hago que todo sea autogestionario. Suena muy así. Pero creas sistemas y automatizaciones que funcionan, ¿no? Creas proyectos y luego te sales de ellos y van funcionando solo. Y que, dicho así, no tenga que pedir dinero a nadie. Sí, que sean autosostenibles. Eso es. ¿Por qué? Pues, primero, porque si no se sostiene económicamente no puedes hacer, ¿vale? O sea, hombre, una vez puedes tener déficit y otras veces ganas algo, bueno, eso entra dentro del cómputo. Pero en sí tú no puedes hacer una previsión para que o bien la saco a base de subvenciones, yo creo que las cosas se tienen que sostener en sí mismas, ¿no? O bien la saco porque haya alguien, una entidad detrás, en este caso el obispado, que ellos son los que me van a pagar. Pues no. O sea, tú no puedes ser una carga para la institución en la que estás metida. Entonces, se tiene que sostener por sí mismo. Y ahora, ¿cómo se sostiene? Bueno, pues ahí hay que... Bueno, maneras de financiar. Devanarse los sesos y hay 1000 formas. Pero normalmente yo siempre he visto que no hay problema económico a la hora de emprender un proyecto. O sea, no es el problema principal. ¿Cuál dirías que es el problema principal? Pues el problema principal es, por una parte, a ver, hay varios. Una, no creer en el proyecto. O sea, si tú no crees realmente en el proyecto, te vas a desfondar. Entonces, pero para creer el proyecto tiene que haber unas raíces muy de fondo, ¿vale? O sea, ¿por qué emprendo yo esto? Que era un poco lo que te estaba diciendo antes. O sea, emprender por emprender, hacer por hacer. O sea, yo me podía pensar, a ver, ¿qué no he hecho todavía? Una película, no, eso sí he hecho. A ver, ¿qué no he hecho? ¿Has hecho una película? Sí, en 3D. Ah, ¿cuál? A ver, bueno, es que nos vamos dejando temas, nos vamos dejando el musical, Skid Hero, Got Talent, ahí se ha quedado. Sí. Los proyectos. Bueno, la película, yo qué sé. ¿De qué quieres hablar? Bueno, emprender por emprender no tiene sentido. Es decir, ¿qué voy a hacer por hacer para colgarme una medalla? Mira, he hecho esto. O sea, hay que ver para qué quieres hacer tú las cosas. Entonces yo, si me planteo el hacer un musical o me planteo cualquiera de los proyectos que estábamos diciendo, es porque hay un sentido de fondo. Y de ahí yo saco fuerza para afrontar las dificultades, los retos, el conseguir dinero, etc. Entonces, que el objetivo sea claro y merezca la pena me parece que es vital para el proyecto. Al menos en el caso mío, ¿no? Y luego sí, hay otras muchas dificultades, ¿no? Me parece que hay que hacer un buen análisis, que a veces en un incorrecto discernimiento de lo que vamos a hacer, de las fuerzas con las que contamos, etcétera, lo del evangelio, ¿no? Si te vas a poner a construir una casa, mira a ver si tienes dinero, porque te vas a quedar a medias y se van a reír de ti, ¿no? Bueno, ahí también es muy importante el medir las fuerzas, y luego creo que hay una parte importante que es asumir un riesgo, porque sin riesgo no hay crecimiento, pero un riesgo que puedas asumir, que tengas de alguna forma bajo control. Vale, o sea que tienes una metodología más o menos, se podría decir, para un poco todos los proyectos que habrás ido, no sé si aprendiendo a lo largo de la historia. ¿Cómo haces para gestionar tantos proyectos a la vez? ¿Cómo haces sostenible tantos proyectos? Sostenible humanamente, Para ti. Para mí, bueno, lo primero yo creo que para mí es esencial tener un orden de vida. Es decir, yo aunque hago muchas cosas y la gente imagina que estoy todo el día de aquí para allá, no sé qué tal, en realidad soy muy metódico en mi orden de vida. Es decir, dormir bien, comer bien. Una rutina. Una rutina, levantarme todos los días a la misma hora. Me levanto pronto, a las 6:30 de la mañana, pero todos los días a la misma hora.
acostarme a la misma hora. Por ejemplo, una de las cosas que nunca hago es, hoy voy a acabar esto y me quedo hasta las tantas y no sé qué. Pero yo sé que al día siguiente voy a estar fundido y que las 2 horas que he ganado esa noche, al día siguiente voy a perder 4 o 5. O sea, no es rentable, no es rentable no dormir, ¿no? Entonces, una rutina que me implica también en cada momento hacer lo que tengo que hacer en ese momento, ¿no? El momento presente, el vivir el momento, ¿no? Me parece que es esencial, ¿no? Luego, a mí me es muy importante dentro de esa rutina, claro, lo que decía al principio, de dónde está alimentado todo. Pero para mí es muy importante tener todos los días un espacio, un tiempo de silencio, de oración, etc. O sea, yo empiezo todos los días con 1 hora dedicada a la oración, que me ayuda como a colocar todo el día, a ver, bueno, toda mi vivencia interior. Ahí hay resonancia de mucho de lo que yo he vivido el día anterior. Hay resonancias y entonces se coloca todo en su sitio. Encuentro claves que igual de otra forma no encontraría. Y lo mismo hago al final del día. Al final del día dedico un tiempo a repasar lo que ha sido el día y a poder desde ahí, bueno, corregir el rumbo de cosas y etcétera, ¿no? Yo creo que esa rutina a mí me parece que es esencial, ¿no? Me gusta leer. Yo siempre tengo algún libro entre manos. Lecturas que sean variadas también para poder ir teniendo una amplitud de visión de temas. Me gusta estar al día, aunque no estoy taquicárdicamente detrás de todas las noticias, etcétera, pero me parece que el pulso de lo que está ocurriendo también es interesante, ¿no? Entonces, bueno, esas dos fuentes o tres, ¿no? Digamos una más de reflexión, meditación, más la lectura que te coloca como claves más universales, más las noticias que te colocan el día a día, es un trípode interesante. Las lecturas de narrativa, ¿no? De historias o... Sí, de distintas cosas, desde, por ejemplo, he estado leyendo últimamente Los reyes en la Edad Media en España, para entender el origen de la monarquía hispánica. Me parecía, no tenía ni idea, sí. Pero por ejemplo ahí he encontrado algunas claves que me ayudan a entender pues, situaciones de la monarquía actual, por ejemplo, ¿no? O sea, me parece que leer, tener una cultura lo más amplia posible, no erudición, no tener muchos datos y tal, sino tener claves de interpretación de la realidad, me parece que es muy, muy importante. ¿Cuándo lees? Por la noche, principalmente. A partir de, yo ceno a las 9 y a partir de las 9:30 hasta las 11:30 tengo ahí un espacio, digamos, de cortar con todo. ¿Apagas el teléfono ahí o no? Sí, intento, a veces me lo salto, pero yo lo que intento es que a partir de ahí hasta la mañana siguiente, después del desayuno, no me meto con el móvil, ni con WhatsApp, ni con cosas, salvo urgencias. Entonces genero un espacio de silencio para mí, de lectura, de ordenar habitación a veces. Me ayuda mucho el tener ordenada la habitación. Porque la habitación a lo mejor, ¿no? También... Sí, ordenar cosas sin ser un toque, que hay que estar ordenando todo. Pero tener un orden externo me parece que es muy interesante para poder tener un orden interno. Una frase que me dijiste una vez que me hizo pensar mucho, me dijiste que a veces lo que sientes que te ata en realidad es lo que te salva. Porque me decías que podrías tener a veces, yo qué sé, cuando estabas con el programa de televisión, cenas con este empresario o que podían ser interesantes y dices, no, yo a las 11 estoy en mi casa, porque además tienes como una persona mayor a tu cargo que era dependiente de ti y sin embargo decías eso, ¿no? Como que a veces como que sentías que te podía limitar, pero que en realidad lo que te ata, ¿no? Es lo que te salva de no perderte. Sí, yo creo que en el mundo actual, y si me permites, en el mundo del emprendimiento, y ya, si te metes en el mundo de la empresa, o sea, si empiezas a arriesgar dinero, empiezas a no dormir por las noches y todo eso. El que lo ha vivido lo sabe. Entonces te puedes meter en una vorágine que te arrastra, y entonces ya no hay días de fiesta, tienes que trabajar las 24 horas, y además... O porque te falta el dinero o porque te sobra el trabajo. Pero ¿cómo voy a dejar esto? Bueno, llámalo como quieras, ¿no? Claro. Pero además en el mundo actual que vivimos, que todo está acelerado y parece que nunca estamos al día de todo y siempre hay una especie de presión ambiental, ¿no?
Entonces, yo creo que hay que saber muy bien dónde quiere ir cada uno y ser uno el dueño de tu propia vida. Y colocar pilares básicos, ¿no? Hay una anécdota que a mí me hizo mucho bien, que me la contó además un amigo a punto de morir. Le faltaban 6 meses, tenía cáncer, y fue una última conversación con él y un grupillo de amigos justo antes de fallecer. Y ponía este ejemplo que igual, pues no sé si lo habrás oído antes, de un conferenciante que iba con una botella grande, vacía, y preguntaba a la gente, bueno, ¿está llena o está vacía? Todo, bueno, está vacía. Entonces metió unas piedrotas grandotas, la llenó. Dice, ¿y ahora está llena o está vacía? Bueno, ya está llena, sí. Entonces cogió, metió grava y la metió en la gravilla entre las piedras. Y se coló. Digo, pues no estaba tan llena. ¿Y ahora está llena? Bueno, ahora sí, sí, sí. Y entonces cogió arena y entre la gravilla, las piedrotas, tal. ¿Y ahora está llena o está vacía? Entonces cogió una cerveza y la echó, y entre la arena, la gravilla y tal. Bueno, y luego preguntaba, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, aparte de otras tonterías que se podría uno inventar, lo que él quería expresar es que el orden es importante. Si meto primero el agua o la cerveza, luego intento meter la arena hasta arriba, y luego intento meter las gravas, y luego intento meter las piedrotas, no me cabe. Yo creo que en la vida es así. Primero hay que poner las piedrotas. O sea, ¿cuáles son las 5 o 6 cosas básicas y qué tiempo les voy a dedicar a ello? Y cada uno tiene las suyas. La familia me parece esencial. O sea, o cultivas la relación con tu familia, cuidas a tu mujer, el tiempo con tus hijos, bueno, etc. O algo se te va a ir. Me parece esencial el tener un sentido en la vida. O sea, el hacer por hacer. Yo creo que cada uno tenemos que encontrar nuestro sentido, ¿no? A mí Dios es una de las claves que para mí han sido vitales, ¿no? Me parece también esencial el mundo del trabajo y que esté bien colocado, ¿vale? O sea, sin trabajo no podemos, pero bien colocado, ¿no? Bueno, colocar esas 5 o 6, y luego, si lo haces bien, luego te permite la gravilla, la arena, es decir, yo creo que tiene que haber un hueco para las aficiones, tiene que haber un hueco para la lectura, tiene que haber un hueco, y no es menos importante, son necesarias también. Y hasta la cerveza. Siempre hay posibilidad de tomarse una cerveza con un amigo. Pero si no, el problema es al revés. Hay gente que llena su vida de cerveza. Y entonces no funciona. O sea, que el orden de los factores sí altera el producto final. Sí, sí, y es muy importante a la hora de acometer la vida. O sea, esto no lo suelen entender los jóvenes, que no lo han pensado, obviamente, y te has metido, y te crees que tú... Cuando uno es joven cree que tiene energía y fuerza para todo, y bueno, luego ya descubres que no. Es uno de mis descubrimientos. Llegó un momento y dije, no soy una máquina, necesito descansar. Me puedo romper. Por el camino, claro. Sí, sí, sí. O sea, bueno, entonces, y a veces eso, ¿no? Cuando uno está metido en este mundo moderno y en esta vorágine del emprendimiento también, ¿no? Dice, espera, voy a recolocar cosas, voy a pararme y dónde coloco cada una de las facetas de mi vida. Pues si no se te rompe, acabas rompiendo tu matrimonio, acaban tus hijos creciendo sin ti, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que es clave en tu vida una disciplina para seguir un horario y, ¿no?, tener el descanso, cultivar la reflexión. Yo eso, o sea, lo tengo súper claro y yo intento tener una rutina, pero lo que pasa en el emprendimiento es que tienes proyectos que cada proyecto es diferente. Te habrá pasado que a lo mejor tú tengas tu rutina y a lo mejor los fines de semana intentes desconectar, o no lo sé, ahora me dirás si también los fines de semana se mantiene o cómo es, pero que a lo mejor llega Skid Hero y es un sábado o es un domingo y el propio proyecto te puede obligar a romper tu rutina, ¿no? ¿Cómo vives ese constante retomar la rutina cuando por el propio proyecto se rompe? Pues mira, interesante, porque yo creo que hay algunas cosas que uno tiene que tenerlas claras, que pase lo que pase no va a renunciar a ello. Es decir, yo creo que empezar el día, en el caso mío, te hablo en concreto, empezar el día, pase lo que vaya a pasar ese día, con un momento de parón y de silencio y de reflexión, no le quita nada, le suma al día. Me da como el respiro inicial que necesito para poder acometer el día. O sea, sería como decir, no voy a desayunar porque así gano tiempo. Mira,
no hagas eso, que no vas a rendir más. Claro. Entonces, fíjate, hay un ejemplo de Madre Teresa de Calcuta que me parece súper bueno. A las hijas de la caridad, a sus religiosas, cuando tienen más que hacer, les mete, en vez de 1 hora de oración, 2. Cuanto más tienen que hacer, más tiempo de oración. Parecería una locura y que no tiene sentido, pero sí tiene sentido, pleno. Porque en la otra dinámica de quitar acabas perdiendo el horizonte. Entonces, eso por una parte, yo creo que hay cosas esenciales que cada uno tiene que saber y a esto es irrenunciable. Y luego sí, a ver, yo creo que cada dinámica empresarial, si cabe hablar así, tiene sus propias leyes que hay que respetar. Es decir, yo vengo del mundo de la hostelería. El mundo de la hostelería, lo siento, la gente trabaja los fines de semana. Claro. Tú no, el fin de semana es para mí. No, hombre, si estás en el mundo de la hostelería, digamos, lo normal es que trabajas en el fin de semana o por lo menos o las vacaciones y tal, y tú tendrás que tener tus vacaciones o lo que sea en otros espacios, ¿no? Quiero decir, lo pongo como ejemplo, pero que, bueno, pues que cada dinámica tiene la suya, ¿no? Pero sí creo que dentro de cada modelo de emprendimiento y sus propias leyes, sí que hay que conseguir esto que estamos comentando. Y entonces, quizás si uno vive en un mundo, bueno, pues el de las noticias, tal, que te obliga a tener un ritmo muy trepidante, bueno, pues igual ahí es muy importante que, oye, pero cada mes me reservo un día y ese día fuera, o sumo y sigue, ¿no? Lo importante es pararse y decidir tú qué necesitas y qué modelo vas a seguir, ¿no? Que no sea los agentes externos los que te dirijan, ¿no? En tu caso, hay una pregunta que yo tengo, porque muchas veces a los pues pequeños emprendedores que estamos como súper emocionalmente conectados con nuestro proyecto y a lo mejor es un proyecto muy pasional y ya no hay tanta diferencia entre tu vida personal y tu trabajo. O sea, ¿dónde está el límite? Se empiezan a desdibujar, a lo mejor incluso trabajas con tus amigos y ya no hay trabajo y vida personal, sino que está todo relacionado. En tu caso... De hecho, creo que es un caso muy particular en el que tu misión, tu proyecto de vida es, pues a lo mejor llevar a los jóvenes a Dios o ayudar a que el mundo sea mejor, pero también tu trabajo va un poco en esa línea, los proyectos que emprendes. Entonces, ¿cómo llevas esa disyuntiva entre vida personal y vida profesional o está todo relacionado? Bueno, mi caso es un poco especial y no es trasladable, ¿vale? O sea, lo que voy a decir yo creo que no vale para nadie de los que esté escuchando esto. Pero, ya que me lo preguntas, en mi caso hay una clave que es, yo me considero a mí mismo un expropiado. Es decir, con los límites del sentido común, ¿vale? Pero te pongo un ejemplo, ¿no? El otro día me llama un chaval, que estoy haciendo un seguimiento, porque se había gastado el dinero que tenía ahorrado él y su chica, que tiene un hijo pequeño, no están casados, tiene un hijo pequeño, están haciendo lo que pueden porque es una situación muy compleja. Se lo había gastado todo en la ruleta. Y entonces me llama y, bueno, la chica quería romper todo, un desastre. Pero un desastre porque él mismo está hecho un desastre. Claro, él me llama a las 7 de la mañana, un domingo. Digo, después de tu hora de... Eso. Digo, no, antes, porque iba a estar, pero justo cuando vi la llamada dije, ¿esto qué pasa? Una llamada urgente. Y entonces ya le dije, bueno, pues venga, a las 11 quedamos. Es decir, de alguna forma, a esto me refiero con ser un expropiado. Dices, no marcas, bueno, este es mi tiempo. Esa es la parte que yo creo que no es trasladable, ¿vale? Porque en mi caso sí que hay una unidad de todo, es decir, mi trabajo, etc. Hombre, sí que intento que haya campos que no... por ejemplo, el campo del trabajo, aunque sea en esta clave de profesores y de religión, etc., intento que el fin de semana no lo ocupen, precisamente para tener esta otra dimensión, ¿no? Más, el trabajo más personal con la gente. Pero bueno, en ese sentido, ahí estaría un poco lo distinto, ¿no?
Lo que sí que yo creo que es común con el resto de personas, o sea, es el seguir, te decía antes, un orden de vida, ¿no? Me parece, y el poder no dejarte influir tanto por lo que estás haciendo que te domine ello. Y me explico. Y esto es complejo, sobre todo para alguien que está emprendiendo una empresa al principio como tú. Es verdad que uno tiene que echar pasión en lo que está haciendo, ¿vale? Y yo echo pasión en mis proyectos, etcétera, etcétera. Y tú tienes que echar pasión en tu empresa y en sacar todos estos proyectos y el podcast y todo eso. Pero tienes que ser libre de ello. De forma que si tu empresa se viene abajo, si no hay nadie que quiera ver este podcast, porque a partir de que sacó el de Javier Segura todo el mundo desconecta, ser libre. Y esto es muy difícil cuando uno ha metido pasión en aquello en lo que está trabajando. Y yo te lo digo, o sea, sí, todo el trabajo que yo estoy haciendo con los jóvenes, todos los grupos, tal, ¿es lo esencial en mi vida? No. Si todo eso se viniera abajo, es que no es que si se viniera abajo, es que se va a venir abajo. Por edad, porque ya no sintonices con la edad que tengas con los jóvenes, porque lo que quieras, no sé por qué. A mí me gusta la imagen de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís puso todo su corazón, además él creía que era una misión que Dios le había dado, reconstruye mi iglesia, creó los franciscanos. Empezó a llegar gente, multitudes de los primeros hermanos, y siendo Francisco todavía, digamos, activo, hubo una rebelión dentro de los monjes porque decían esto no va a ningún sitio así, necesitamos más orden, necesitábamos grandes monasterios, o sea, hubo una rebelión dentro, por decirlo de alguna forma. Y él, lo que había sido todo su sueño, se le vino abajo. Fue una purificación necesaria para él. Porque él aprendió que aunque había una misión que él había tenido, esa misión no era lo central. En el caso de Francisco, lo central no era la obra de Dios que él estaba haciendo, sino Dios mismo. Yo creo que los empresarios, la gente que es emprendedora, necesariamente tiene que poner pasión en lo que está haciendo, porque si no, no sale adelante. Pero a la vez tiene que tener como una libertad, de forma que en su vida entera no esté puesto ahí. Sí, una separación, ¿no? Y que si fracasa el proyecto no es que él sea un fracasado. Por ejemplo, y que, bueno, y ahí vienen más cosas que se podrían plantear, ¿no? Diversificar proyectos, adecuarlos a cada edad y en cada momento, que puedan ser autónomos y puedan seguir. Bueno, hay como muchos aprendizajes ahí, ¿no? Pero este me parece esencial, ¿no? O sea, yo no soy mi proyecto. Yo no soy mi empresa. Yo no soy mi partido político, o sea, mi proyecto en cualquier caso, ¿no? Ni siquiera, fíjate, y te hablaba yo de mi vivencia como un expropiado, que yo trabajo por esto 100%, full time, 24/24, bueno, todo lo que quieras. Pero eso no es mi vida. Eso no es lo central en mí. O sea, me volcaré ahí, pero voy más allá, ¿no? Lo central en ti es... Me va a quedar esto una charla espiritual, ¿eh? Pues mira, lo central en mí es Jesucristo, punto. Bueno, son las piedras que cada uno te pone, ordena su vida como quiera. En tu caso, las primeras piedras son esas y ya luego, bueno, vienen los proyectos, no sé qué. Bueno, es muy coherente todo lo que estás contando. Una cosa que también te quería preguntar, que sí que, ¿sabes? Realmente todo lo que nos estás contando, a mí y al público, todo es útil y vamos a aprender muchísimo. Pero esto en concreto creo que es que le vale a todo el mundo. Gestión del estrés de una persona que se te ve tranquila, no sé si por dentro estás como... Ya, nos has dicho un poco en verdad claves, ¿no? Del horario y tal, pero bueno, gestión del estrés al tener tantos proyectos, cosas que se saltan un poco la frontera de los proyectos, como este chaval que me decías que te escribía te llamaba un domingo. ¿Cómo lidias para no tener ansiedad, sobreestrés? Bueno, además es interesante porque yo de forma natural tiendo al estrés. O sea,
14 años, yo creo que fue, más o menos 13 más, 13 años. Fui la primera vez que fui a un médico y me diagnosticó estrés. Estrés. Tal cual. Y me echó la bronca y el médico dijo, pero como un niño de 13 años puede andar con estrés. Bueno, pues había coincidido ese verano que había tenido un intercambio con un francés, no había resuelto bien las cosas, había ido a un campamento, me generó estrés. O sea, digo, bueno, el caso es que acabé con estrés. Porque yo creo que mi forma de vivir las experiencias, que yo es bastante a fondo, ¿no? O sea, yo me implico emocionalmente y personalmente, etc. Pues es digamos, es propenso uno a meterse en líos, a tal, y que todo eso acabe produciendo estrés. O sea, que de manera natural yo tiendo al estrés. O sea, al margen ya de tener muchos proyectos o poco. Claro, si ahora le metes el factor emprendimiento, proyectos y cosas y preocupaciones y demás, pues es muy, muy importante, ¿no? Yo diría, aparte de lo que hemos dicho antes, una cosa que es muy, muy sencilla, pero que a mí me ayudó mucho, también de este gran maestro de Abilio, de Gregorio. Cuando empecé de delegado de enseñanza, yo creo que me vio ahí un poco, pues eso, diciendo, a ver, este chavalillo que empieza aquí, y me dio un consejo que también me ha resultado muy útil, ¿no? Me contó una anécdota de sus nietas, no, de sus hijas, que estaban en la noche de Reyes todo nerviosas, porque los regalos y tal, y no se dormían. Entonces dice, venga, pues tenéis que ir a dormir, o si no, no van a venir los Reyes. Bueno, las niñas se fueron a dormir, pero no se dormían, porque con el nerviosismo, que si no se dormían no venían los Reyes, no se dormían. Volvieron. Bueno, pues tenéis que no nos podemos dormir, que tal, que los Reyes no nos van a dejar regalos. Bueno, digo, tenéis que contar ovejitas. Buah. Y entonces ya al rato vienen llorando, ¡ay! Y tal, no sé qué. Y dice, pero la abuela les dice, ya por fin, porque Abilio ya no sabía qué hacer, y coge la abuela y le dice, a ver, niñas, ¿qué pasa? ¿No les habéis puesto a contar ovejitas? Y dice, sí, abuela, pero ponemos a contar y se mueven todas. Y le dice la abuela, bueno, lo que tenéis que decirles a las ovejitas es que pasen una a una y sin empujar, y las vais contando. Bueno, y así se quedaron dormidas. Cuando me dijo esto Abilio, dice, Javier, cuando tengas muchos problemas, te va a pasar como las ovejitas, que se te van a mover. Yo creo que esa es una experiencia que todos los que andamos en estos líos de emprender cosas del tipo que sea, y que te vienen una a otra y tal, y pasas de un problema a otro y no sé qué, y uno a uno y sin empujar. Es decir, ¿vale? Tengo estas cosas, vale, pues venga. Primera, y voy a dedicarle el tiempo que necesite a resolver hasta donde llegue, tal. Luego el otro problema. Y luego el otro. Y parece una tontería, pero acometer así y no dejarse sobrepasar por los problemas me parece que es útil, ¿no? Esa lección, desde luego, me ha sido muy, muy importante. Y luego hay una que yo suelo hacer, es como una cierta autodisciplina. Si me levanto antes, si me despierto o tal, digo, no, mi hora son las 6:30 de la mañana, me quedo en la cama hasta las 6:30. Uno... Muy disciplinado. Sí. Uno tendría la tentación de decir, ya no voy a dormir, me levanto y voy a hacer cosas. Pero yo sé que si me meto en ese bucle, acabo mal, ¿no? Entonces digo, no. ¿Ahora qué tiempo es? Dormir. ¿Ahora qué es lo mejor que yo puedo hacer para resolver los problemas que tengo? Dormir, para poder estar bien descansado. Pues a dormir. Y suelo dormirme de nuevo. Entonces, son pequeñas cosas, pero al final yo creo que son importantes, porque como se te tuerza alguna de estas... Y luego, bueno, en el caso mío también, y yo creo que de todo el mundo, ¿no? Creo que de acometer uno solo a acometer en equipo hay una gran diferencia. O sea, a mí me parece que los proyectos, sea cual sea, si los haces compartidos con otro, incluso en el liderazgo, si es un co-liderazgo, no es que te repartas los problemas a dos, a mitad, y entonces tienes menos problemas, no va por ahí.
se generan unas sinergias también de desahogo, de confianza, de otros puntos de vista, que a veces uno solo se bloquea y no ve salidas y hay otro que te la da. Me parece que ahí también es muy, muy importante, ¿no? ¿Cómo eliges a tu equipo? Pues me vienen solos. Sí, de verdad. Bueno, pero si te vienen solos, también habrá que discriminar. A lo mejor hay alguno que dices, mira, es que para este proyecto no eres la persona. Sí, a veces me ha pasado O sea, ¿en qué te que... fijas? Sí, vamos a ver, yo creo que tiene que haber una sintonía de poder trabajar a gusto juntos. Ahí hay una parte de carácter, hay una parte de confianza mutua. No busco las personas perfectas, pero sí las personas que yo pueda confiar y que ellos confíen en mí, ¿no? Que podamos trabajar juntos. Y luego una cosa para mí importante es que no haya disrupción, o intentar que no haya disrupción dentro del equipo. Es decir, es muy probable, y me ha pasado, sobre todo dentro de los equipos más cercanos, etcétera, pues que pueda haber situaciones de tensión, etcétera. Bueno, eso es normal y ya está. Pero es bueno, importantísimo que los equipos sean equipos que entre ellos todo el mundo confíe en todo el mundo, ¿no? Que haya una piña ahí, ¿no? Y en ese sentido sí, o sea, me parece que podrías tener un elemento que digo, es genial, esta persona podría tal, pero si me va a romper el equipo, no. Igual otras personas lo plantean de otra forma, pero me parece importante. ¿Y cómo llevas el delegar? Porque eso, tú haces como proyectos que los automatizas, ¿no? Los haces sostenibles en cuanto a la financiación, pero también en cuanto a la gestión del proyecto. ¿Cómo lo haces? ¿Primero lo empiezas tú el proyecto y luego ya lo dejas en manos de otras personas? No, intento que sea esa función de delegación desde el inicio. Es decir, que precisamente porque trabajamos en equipo, desde el inicio hay una confianza en cada uno en su área y en lo que él tiene que hacer. Y bueno, si yo veo que algo es mejorable, pues lo apunto, lo digo, etc. Pero ya todo el esquema de trabajo lo planteo, digamos, en una forma delegada. Hacer, o sea... Hacer. El padre Tomás Morales, que es un jesuita, él decía eso, ¿no? Que es más fácil a un hombre hacer como 20 que hacer que 20 personas hagan. Bueno, explícanos esto. Sí. A ver, cuando uno tiene cosas que hacer, uno además que se fía de sí mismo, le resulta más fácil, ya lo hago yo todo, hago lo de 20, lo que 20 personas necesitarían, que poner a 20 personas a que cada uno haga una de esas 20 cosas. ¿Por qué? Pues porque te resulta más fácil hacerlo a ti, primero te fías de ti, sabes lo que puedes, te organizas tú solo, etcétera, etcétera. Y en el momento que haces que otras 20 personas se impliquen, esas 20 personas tienen sus criterios, su forma de hacer, a veces no saben hacerlo y hay que enseñarles, bueno, etcétera, etcétera. Y entonces sí, es más fácil hacer uno todo el trabajo que hacer que otros hagan. Sin embargo, si tú quieres hacer algo que tenga proyección, es imprescindible que haya otras personas que se impliquen, aprendan, etcétera, etcétera. O sea, que ese hacer es multiplicador. Bueno, entonces yo creo que hay un juego muy interesante de delegación, pero no solo saber delegar, sino que, precisamente uniendo a lo que decíamos al principio, aquella que has delegado una acción concreta, sea el mismo, esa persona crezca, se proyecte, se realice, bueno, etcétera, ¿no? Y me parece que es esencial, ¿no? Como multiplicador y también como generador de personas maduras. Me está gustando mucho, bueno, esta entrevista y todo lo que estás diciendo porque está todo súper bien atado, no sé si es la palabra, bueno, aunque cosas que nos decías de yo sigo estos valores o yo tengo estos tres, pero entonces lo meto con otra persona, pero entonces, o sea, como que va todo como haciéndose... Hilvanao. Justo, o sea, está muy bien. Si ves el cuadro por un lado es como muy bonito, pero si lo ves por otro lado, cómo están dispuestos los hilos, en realidad también están muy bien ordenaditos en tu manera de... Bueno, hay una visión de vivir, ¿no? De enfrentar la realidad, etcétera, ¿no? Que luego tiene, pues eso, distintas proyecciones y te da igual
dicho así, que tú estés, pues eso, hablando con un joven. O sea, muchas de las horas que yo me dedico, de hecho, eso es lo que menos sabe la gente. Yo suelo llevar, por decirlo así, vamos a llamarlo mentorización, acompañamiento, etcétera, pues de en torno a unos 20 jóvenes, ¿vale? Ahora mismo, entre 20 y 30 andan. Eso me obliga a que cada día yo hablo con uno o con dos, ¿no?, personas en una conversación como de 1 hora más o menos. Bueno, dices, ¿y eso tiene que ver con esto? Claro, porque en ese acompañamiento tú estás ayudándole a descubrir cuáles son sus potencialidades, sus debilidades, y precisamente si está unido a la vida de un grupo, qué puede él asumir para crecer, en qué se puede hacer responsable. Es decir, que desde lo más pequeño a la organización de un mega evento, pues como lo que estábamos hablando antes, ¿no?, de Narnia, las leyes son las mismas, ¿no? Y entonces, bueno, no tienes más que ser tú mismo y establecerlo. Y yo creo que esa coherencia interna también es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque los que están contigo lo perciben. Es decir, luego pasará de todo, ¿no? Pero lo que normalmente me ocurre a mí, tú que me conoces bien, luego me dirás si es verdad o no, es que en general quien está conmigo, aunque nos liemos en cosas y demás, pero lo normal no es que se sienta utilizado, sino que sabe primero que hay una gratuidad en la entrega, que aunque estemos haciendo cosas, yo no le estoy utilizando para sacar adelante mi proyecto. Y esto es muy importante en el emprendimiento también, ¿no? Y por lo menos en esto que yo me planteo. Porque sí, claro que es un gran riesgo la manipulación, la utilización del otro, el otro como un medio para yo conseguir mi fin, ¿no?, etcétera, ¿no? No, es que mi fin es que tú crezcas. Y ahora sí, nos metemos... Hay una frase que me gustó mucho, que me dijo un chaval. Hicimos una vez un mural de 107 metros de largo en una de las principales calles en Gamonal. Y yo tenía... Mural con graffiti. Sí, yo tenía 20 años. Y me dice uno de los chavales, yo tenía 20 y él 16, o sea que tampoco... La diferencia no era tanto, pero bueno, yo era su educador. Y me dice, joder, Javier, tú siempre te metes en líos y nosotros tenemos que sacarte. Bueno, pues sí, tiene algo de verdad. Es decir, yo me meto en líos, pero ¿por qué me meto yo en este lío? En el fondo, para que tú me saques. Lo que decías antes de que ves el riesgo, hay que meter un poco de riesgo para crecer, pero estaba medido un poco. Claro, pero si yo hago un mural que yo solo puedo hacerlo de 1 metro, vale. Pero si me meto en un mural de 100 metros... Joder, o sea, has hecho un graffiti de 100 metros. 107. Joder, es que has hecho más de cosas, tío. 107. Entonces, si me meto ahí, pues claro, es que pues lo que pasó, ¿no? Es decir, bueno, pues venga, entonces, ¿qué hacemos? Tal. Pues venga, hay que reunir gente. Bueno, pues 20 personas juntas pintando toda la noche, todo el día y toda la noche. En un día se hizo. En un día, sí. Eso seguro que es algún tipo de récord, ¿no? No creo. Pero bueno. O sea, el graffiti más grande de España, seguro. Ya no queda nada, porque luego ahora todo eso son tiendas. Vale. Pero que, quiero decir, que en el fondo no hay una utilización. Es verdad que además queríamos lanzar un mensaje, ¿no?, positivo, etcétera. Pero además de eso, esos jóvenes no estaban entendiendo que yo les estaba utilizando para hacer una locura que a mí se me había ocurrido. Bueno, dices jóvenes, pero que les sacabas 4 años. Eso es. Sí. Que tú ya tenías mentalidad de... Eso es, yo ya tenía mentalidad de meterme en líos. Mentalidad. Sino que todos juntos estábamos en un proyecto que a todos nos hacía crecer y que todos juntos teníamos una misión compartida. O sea, cambia totalmente. Por eso los presupuestos, desde donde uno haga las cosas, el por qué, te cambia la realidad de lo que vayas a hacer. Entonces, eso vale para todo. Te decía antes el ejemplo del musical, el del graffiti, pero en realidad todo. Por eso ese entramado que tú notas es eso que hay detrás, ¿no? O sea, hemos hablado de como tu equipo, de tu familia para cada proyecto, pero una cosa que me ha dicho que me parece muy interesante es que, pues desde un chaval al que estás mentorizando, con el que estás hablando, a también hablas con un empresario. O sea, los externos, o sea, entes con los que has tenido que hablar, que pues, han sido artistas, empresarios, políticos. ¿Qué aprendizaje has hallado o metodología común a hablar con todos? De hablar con... ¿Sabes dirigirte a cada uno? ¿Cómo lo haces? ¿Lo afrontas de alguna manera en concreta tu relación con los externos?
Bueno, afronto como afronto todas las relaciones. Con sinceridad. Ujú. He intentado demostrarles que soy sincero. ¿Por qué lo digo? O sea, normalmente tú, cuando te colocas ante alguien que te viene con un proyecto, etcétera, bueno, de entrada siempre nos solemos colocar desde nuestras expectativas. Cuidado que esto me puede llegar a liar, o desde mi expectativa, esto me puede servir para mí, para ganar yo dinero, para lo que sea, ¿no? Y me da igual que sea la expectativa política, la expectativa, etcétera, ¿no? Entonces, yo lo que hago siempre es ser yo mismo con mucha transparencia. Y me parece que cuando el otro descubre lo que tú eres, lo que pretendes y lo que... pues eso ayuda. Y luego lo que hago es contarlo, digamos, evidentemente, la parte que al otro le pueda interesar más. No, lógicamente, Claro. depende de con quién vas a hablar, le interesa una parte de tu actividad. Pero sí, como descubriendo las cosas, ¿no? Te pongo un ejemplo tontísimo, ¿no? Me acuerdo en la Comunidad de Madrid, como estábamos haciendo tantas cosas de proyectos, el de Narnia, pero un proyecto de raíces, le llamamos, de viajes por toda Europa para redescubrir el cristianismo. Llevamos unos 900 chavales, bueno, todos estos otros proyectos de musicales, etcétera. Bueno, como estábamos haciendo tantos, pues dije, ¿y en la Comunidad de Madrid, en el ámbito educativo legislativo, habrá algo que encaje y donde yo pueda plantear estas cosas y demás, ¿no? Y entonces fui a contarlo a Innovación De Comunidad de de Madrid. la Comunidad de Madrid. Y entonces en Innovación me empezaron a escuchar y yo veía que estaban así y tal, y yo digo, estos No les está gustando. no se están situando. Ya cuando al final entendieron que no iba a pedirles dinero, Claro. ya se relajaron. Pero tú solo lo percibiste y lo dijiste en plan, oye, que no le voy a pedir dinero, chicos. Sí, no me acuerdo cómo fue, no me acuerdo, Lo dijiste. pero sí, claro. Y claro, pues a partir de ahí, yo solamente quería, mira, os cuento lo que yo hago, porque igual encaja en alguno de vuestros proyectos o programas que tenéis y entonces generamos una sinergia. Por ejemplo, a partir de ahí, el de Narnia, hemos conseguido que le den a los profesores que vienen un crédito que sirve para cobrar sexenios, etcétera, como actividad de especial dedicación a los alumnos. Bueno, pues es un cauce que tiene la Comunidad de Madrid, una forma de premiar a los profesores que se dedican a los alumnos en tiempo fuera de clase, y entonces, bueno, pues lo hemos encajado esas dos cosas. Esto va en la línea, ¿no? De lo de hacer los proyectos sostenibles. Bueno, Lo esto de también, Narnia. claro, porque tú estás premiando al profesor que está haciendo un esfuerzo. Claro. Pero esta línea de ser transparente, de contar lo que tú haces y no intentar nada, o sea, que a mí siempre me ha dado buen resultado. Y me da igual que sea con el político, con uno que le voy a contratar algo, o sea, o adintra, con la gente del equipo, ¿no? O sea, me parece que desde ahí se puede funcionar, ¿no? Y luego, bueno, pues lógicamente ya ahí siempre, dependiendo qué ámbito, pues puede haber, pues digamos, claves, ¿no? Para, no sé, el ámbito de los políticos no es el mismo que el ámbito. Aquí te digo que aprendí yo algo y me parece interesante para mí. Y es, si tú te enfrentas a un político, a resolver un problema político, como juegas con sus armas, las de la fuerza, ellos saben mejor las armas. Sus armas saben utilizarlas mejor que tú. ¿No estás contento con haber usado esas metodologías? Que junto con estas dinámicas que hay que hacer, y hay que hacer una manifestación, etcétera, la batalla no la ganas ahí. O sea, tú eres más fuerte cuando eres fiel a tus principios y cuando lo que te genera y te mueve es desde lo que tú eres. Es decir, te lo voy a llevar, te lo extrapolo al máximo. Yo soy capaz de hasta llegar a dar, si tengo la fuerza de Dios, etcétera, de dar la vida por alguien. Ignacio Echeverría. No hay nadie que tenga tanta fuerza. Pero eso nace de tu entrega a los demás, de tu amor, de tu... Es decir, mi fuerza de cara a todos los proyectos, de cara a todas estas movilizaciones, etcétera, nace de que yo creo en lo que hago, de que me estoy moviendo precisamente con estas claves de no utilizar a las personas,
de tal, que son claves muy distintas a las claves políticas. Entonces, si funcione desde ahí, quizás hasta los retos políticos, los retos sociales podamos afrontarlos. Si creo que para afrontar los retos sociales lo que tengo que tener es los mismos medios, la misma fuerza, el mismo poder político, que lo que tengo que hacer es doblegar al político, estoy en su terreno de juego. Y entonces me hago débil. No sé si me explico, pero... Sí, ¿no? O sea, volviendo con esa coherencia interna, que es de donde nace todo y lo que... Claro, un político será bueno haciendo política si él juega como político, dicho así. En el caso mío, que yo lo que pretendo es otra cosa, seré fuerte si soy fiel a mí mismo, la coherencia interna, y entonces desplegaré, por ejemplo, una acción, unas dinámicas sociales que sean capaces de transformar una sociedad y que luego el político diga, oye, esto hay que escucharlo, porque hay ya una dinámica social interna, ¿no? Bueno. Para fortalecer esa coherencia interna, yo sé que cada 3 meses, creo que te vas de retiro espiritual tú solo, ¿no? Cada mes. A cada mes. ¿Cuánto tiempo? Un día completo. Un día de estar, porque, o sea, eso me lo dijiste, yo a veces lo intento hacer, yo me voy a la montaña, bueno, alguna vez he ido contigo, de hecho, apagar el teléfono y estar en silencio, ¿no? Bueno, cuando tú vas solo, ¿cómo es la dinámica? Una vez al mes tienes planificado que te vas sí. Lo tengo planificado desde el inicio de curso. Y esas son inamovibles. A ver, si se casa no sé quién, amigo, hermano, tal, pues tienes que ir y punto, ¿no? Pero bueno, digamos, pero son inamovibles esas fechas, tercer domingo de cada mes. Sí, no le llaméis de seguro al tercer domingo de cada mes. O a partir de las 7 os contestará. No, sí, una fecha inamovible que te forma parte de esa rutina. Igual que todos los años dedico 8 días en esta misma clave de retiro. A mí me gusta mucho la espiritualidad ignaciana de San Ignacio de Loyola. Me parece que hay una gran... Le llaman el patrono de la psicología moderna. Me parece que hay una gran sabiduría humana, también espiritual, ¿no? De introspección, de análisis, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, todos los años hago 8 días un poco dedicado a ello, ¿no? En silencio. En silencio. En la montaña suele ser, ¿no? ¿O no? Bueno, la montaña me parece que es un ámbito muy bonito. ¿Qué significa? O sea, ¿qué es la montaña para ti? ¿Tiene algún valor especial, espiritual o sin más? La montaña es... A ver, yo no soy montañero de forma natural. Es decir, a mí me vinieron una vez a dar una charla al colegio. Os ofrecemos un grupo de montaña. Y yo, déjame, yo soy de playa. O sea, de forma natural no soy el típico deportista. ¡Guau, la montaña! Un Ironman, un no sé qué. No. Sin embargo, la montaña, muy ligado con la experiencia de los campamentos que te contaba antes como escuela de formación, en general la naturaleza, y si me permites más, la montaña con lo que tiene de ascesis, de superación, de esfuerzo, de contacto con la realidad, que me parece esencial hoy en día en la educación. O sea, fuera de lo virtual, que es necesario y estamos ahí, llegar a tocar la realidad, ¿no? Algo tan sencillo como que el tiempo no lo controlo y si hace frío me tengo que poner un abrigo y si llueve me tengo que cubrir. Algo tan sencillo como eso, que yo soy el que me adapto, ¿no? Y desarrolla ahí una resiliencia, una fuerza, una camaradería. Bueno, pues me parece que la montaña reúne muchos valores que son muy, muy adecuados para educar a los jóvenes y como crecimiento propio. Y luego sí, evidentemente, el poder subir una montaña, contemplar desde la cumbre pues el paisaje, la naturaleza en general, ¿no? Como espacio de contemplación, de introspección, me parece vital. Y también como lugar de encuentro con el otro. O sea, en la montaña, en la naturaleza, me encuentro con el otro como al descubierto, desnudo, ¿no? Son más fáciles y más verdaderas las relaciones, etcétera, ¿no? Me parece que tiene muchos valores. Todo esto que me cuentas es muy interesante y creo que nos estamos dibujando en la mente como tu personalidad. En tu caso tienes esa parte como humana, pero esa parte puramente empresarial. Y a mí me gustaría que nos contases también esos valores, porque claro, tú pues tienes una disciplina, todo muy bonito, muy ordenado, pero seguro
que, bueno, estoy seguro de que han debido haber problemas, dificultades a lo largo de todos estos proyectos ante las que pues ahí surge la vena de empresario o la vena en lo que sea, decir, oye, tenemos este problema, hay que sacarlo adelante. No sé si nos podrías contar alguna anécdota o algún caso de un problema gordo que haya habido en cualquiera de estos, puedes elegir, en cualquiera de tus proyectos y cómo lo has afrontado, esas dificultades. De la pandemia, muy importante también, ¿no? Nos quedamos colgados con todos los viajes que teníamos por Europa a mitad de pandemia, y aunque habíamos dicho, y eso fue una decisión muy, muy bien tomada, ¿no?, en el equipo, que había que suprimir todas las actividades, ya casi desde el principio. Vimos lo que había por Italia y aunque en España todavía no había llegado el COVID, parecía que no iba a pasar nada, dices, espera. Entonces uno de los del equipo, que es muy hábil, dijo, Javier, hay que suspender todo. Y suspendimos Narnia y suspendimos los otros viajes. Porque, aunque nadie lo veía todavía, era evidente que el tsunami llegaba, ¿no? Claro, si tú ya has hecho inversiones, has puesto dinero, etcétera, empiezas a tener un problema, ¿no? El de los viajes sí que había, el de Narnia pudimos parar y, oye, la gente no lo entendió, luego sí lo han comprendido, claro. Pero en aquel momento no lo entendieron. ¿Por qué? Oye, pero si no va a pasar nada. Si... Bueno. Pero los viajes ya había puesto a la gente mucho dinero, porque claro, los viajes empiezan a pagar desde el inicio y había 900 chavales implicados. Sabes que en aquel momento todos los que tenían viajes empezaron a reclamar a las agencias y el gobierno sacó una ley que los viajes, digamos, el dinero no había obligación de devolverlo, sino que se devolvía como una especie de bono en un viaje que podría realizar posteriormente. 900 familias pidiéndote el dinero y tú no podías, porque además tú lo habías dado ya el dinero. O sea, esa situación de... Pero ahí nos salvó el trabajo continuo con Halcón Viajes, en concreto con Sergio Nogales, que era el enlace, el agente, que llevábamos mucho tiempo trabajando con él, que se había implicado mucho con el proyecto, que éramos buen cliente, que éramos fieles, y que él había creído en lo que hacíamos, ¿no? Y entonces se metieron a fondo y fueron de las pocas empresas y a los pocos clientes que nos devolvieron todo el dinero. Que, insisto, 900 familias pidiéndote tal, bueno, podías haber dicho, oye, no se puede, pero tienes un problema, ¿no?, de credibilidad. Entonces, bueno, el trabajar a fondo siempre con uno, ser fiel, ser leal, todo eso son intangibles que luego, en este caso, por ejemplo, hicieron que nos devolviesen todo el dinero, ¿no? Y luego, hombre, pues así, sobrevenidos, ¿no? Por ejemplo, lo que te decía de Narnia. Hay dos que no se me van a olvidar, creo yo, mientras viva. Bueno, una es, cayó el día previo de Narnia, esa semana cayó nevada, hizo mal tiempo, estaba... Y claro, y sobre todo la gente veía el tiempo en la granja de San Ildefonso, ahora como todo el mundo te puedes meter a ver qué tiempo va a hacer, y daba que un 100% de lluvia en el día. Y entonces, era la primera vez que hacíamos Narnia después de la pandemia. Había unos 4.000 chavales apuntados. Pero la presión de los padres para que suspendiésemos Narnia y que la cambiásemos de día. Pero claro, cambiar Narnia de día, que tú has contratado 100 autobuses, punto uno, equipos de sonido, tal. O sea, tú no es, lo cambio de día. Sí. Es que no puedes, o sea, perderías un montón de dinero, pero sobre todo, que es una de las cosas que comentamos en el equipo, lo que pierdes es, vas a estar siempre a merced del tiempo atmosférico que haga y de los padres, porque en el tema de la percepción del niño, claro, 4.000 niños o 5.000 o 6.000, ¿en dónde los metes? La actividad es al aire libre. ¿Cómo gestionar algo que puede ser al aire libre y que lo tienes que cancelar o no? Claro, la inseguridad que generas hace inviable la actividad en el futuro. Porque ya sabes que... Era un momento de decisión. Era un momento de una decisión, decir, ¿qué hacemos? ¿Cancelamos o no cancelamos? ¿Va a nevar? ¿Va a nevar o va a llover o qué va a hacer? Lo que pasa es que era 100% de lluvia,
pero una pluviosidad de un 0,1 o 0,2. ¿Qué quiere decir? Traduciendo, pues que iba a llover seguro, 100%, pero un 0,1 o 0,2. O sea, que en 2 momentos del día caería un sirimiri. Yo estuve grabándolo. El proyecto se llama Viaje a Narnia. Lo llamas en Narnia, pero Viaje a Narnia, por si la gente lo quiere buscar el proyecto. Y yo me acuerdo que frío hizo, ¿eh? Claro que hizo. Pero yo lo que les decía, o sea, a ver, hubo llamadas de padres, de profesores, de colegios, hubo gente que fue al obispado, gente que me llamó diciendo que estaba poniendo en riesgo la vida de los niños y que yo era el responsable de lo que ocurriese. Claro, y estaba sobre tus hombros toda esa responsabilidad. Claro, pero la responsabilidad también. Y si lo quito, pierdo cuánto dinero, hago inviable el proyecto para el futuro, salvo que el día sea impecable, porque aquí el día no había riesgo. O sea, el tema era que había que autoprotegerse si hace sol con una visera y si hace calor con un abrigo. O sea, que ese era el problema. Lo que pasa es que después de la pandemia había venido una sobreprotección de los niños por parte de los padres, que lo hemos detectado, ¿no? Entonces dices, claro, pero no puedes estar a merced de eso para organizar o no las actividades. Entonces, bueno, valorar todo, porque si hay que suspender, se suspende. Sí, como ya hicisteis antes del COVID. Como hicimos antes del COVID, por el riesgo, por 1000 cosas. Pero espera, esa decisión no es aleatoria, no es alegre, no es a la primera de cambio y no es por presiones. Y bueno, salió bien. O sea, los chavales... Yo tengo un audio que conservo de una madre, de una directora de un centro. Pero seguro se va a hacer, no sé qué, los padres están indignados. Y a las horas a la vuelta, ay Javier, los padres me dicen que muchísimas gracias, que dé las gracias a quien lo ha hecho. Digo, ¿los mismos padres? Pues sí, los mismos padres. Porque luego había padres que lo que querían era que se hiciese la actividad otro día, pero para que su hijo pudiese hacerla. O sea, no queremos que mi hijo se pierda esta actividad tan buena, entonces usted tiene la obligación de cambiarla para que mi hijo pueda hacerla. O sea, porque hubo padres que no fueron sus hijos. Bueno, pues claro, ¿no? Esa opción la dimos, el que no quiso se quitó, les devolvimos el dinero, que en teoría no había que haberlo hecho. Pero por buena gestión de un momento de crisis, dice, espera, si yo me pongo farruco y digo, pues no tengo obligación de devolverle el dinero, genera un conflicto. O sea, hay que desactivar los conflictos posibles. Bueno, valorar todo esto no es fácil, ¿no? Pero hace falta fuerza, sangre fría, hablar con todo el mundo y, bueno, tirar para adelante. Es verdad que hay un riesgo, pero es que si no asumes riesgo, al final no haces nada, ¿no? Bueno, muy buenas claves. Yo creo que al final se aprende cuando todo va bien, pero sobre todo cuando las cosas van mal. Claro, se aprende siempre cuando las cosas van mal. Y a veces, alguna vez sí, las cosas van bien, pero casi nunca. Porque cuando va bien, te parece que todo ha ido bien porque tú lo has hecho bien. Y a veces hay cosas que salen bien por casualidad. Eso me ha pasado muchas veces, ¿Ha salido bien? ¡Ay, qué bien! Tal, somos guays. No, ha salido bien por casualidad, no porque tú lo hayas hecho bien, ¿no? Yeah. Y esto, un inciso, porque antes se me ha quedado un poco descolgada esta idea, lo de hacer sostenibles proyectos como las finanzas. El caso de Narnia me parece muy interesante. Has dicho por un lado que estaba la vía de, pues como estos premios que se dan a los profesores, pero por otro lado hay como sponsors, ¿no? Creo que está con Viajes y Patrimonio Nacional. ¿Cómo, por volver rápidamente a esa parte, cómo haces el proyecto de Narnia, por ejemplo, sostenible? ¿Cómo buscas esas financiación, esas sinergias con la gente? Bueno, calculamos gastos y tenemos claro que no podemos perder dinero. Y entonces, bueno, la primera es que cuentas el proyecto y que creo que conseguimos buenos precios precisamente por la gratuidad. O sea, cuando la gente ve que nosotros no estamos ahí para ganar dinero, pues también digamos, más, ¿no? Y de hecho hay, por ejemplo, el camión escenario que costaría un montón de dinero. Bueno, pues nos lo dejan más barato, como al menos la mitad del precio, ¿no? Porque, pues eso, por la mañana no lo tienen utilizando, es una cosa para niños, está gestionado además por un profe de rally que también, bueno, al final generas ahí precios baratos. Eso es muy, muy importante porque claro, ahorras de ahí. Y luego el tema de sponsors, pues lo que decías, ¿no? A ver, hay algunos sponsors que no te dan dinero, pero que son importantísimos. Por poner dos, el ayuntamiento de la localidad, en este caso, por ejemplo, la granja de San Ildefonso, el ayuntamiento se vuelca y, bueno, la verdad que
nos ceden espacios, contactan con todo el mundo, etc. Y luego patrimonio nacional, el hecho de poder realizar esta actividad en los jardines de la granja de San Ildefonso. No te están dando dinero, pero están cediéndote un espacio que es privilegiado para poder hacer la actividad, ¿no? Y luego decías antes, el caso de Halcón Viajes, pues también, por ejemplo, de cara a la propaganda, a vídeos o folletos, etcétera, alguna editorial también. Bueno, pues hay una... Bueno, vamos como desglosando en pequeñas partidas. Y, oye, ¿nos puedes echar una mano en esto concreto? Vosotros sois los que les contactáis y le proponéis. Sí, sí, eso es. Y entonces, bueno, pero ya el contacto está hecho previamente, ¿no? Y luego, como en todo, quiero decir, en Halcón Viajes ellos son la empresa de referencia nuestra a la hora de organizar todos los viajes, aunque tenemos otras empresas. Entonces, también ellos ganan dinero por otra parte. Digamos, somos un cliente preferencial, ¿vale? Y luego con las editoriales, pues por ponerte una cosa muy, muy sencillita, cada vez que hay un lanzamiento de nuevos libros, porque hay una nueva ley educativa, etcétera, pues nosotros ofrecemos un puente para que los profesores puedan conocer todo ese material. En ese sentido, bueno, cuando tú estableces una relación cordial, afable, etcétera, y así, pues todos salimos beneficiados, incluso económicamente, ¿no? Lo que sí tengo una cosa clara, y esto también es muy importante, es que cada etapa que he vivido me ha preparado para la siguiente. Como que haya un plan, una progresión. Hay un plan, hay una progresión, llámalo como quieras, o en cualquier caso, cada etapa me ha preparado para la siguiente. Es decir, escuela de la vida. Si yo he vivido, pues eso, como profesor de inglés, eso me ayudó para muchos proyectos de los que he hecho, etc. Y también para tener una visión muy amplia de la educación. Si he trabajado con educación no formal, me ha ayudado también en esa clave. Si me ha tocado enfrentarme a administraciones, a todo lo que hemos hablado, me ha ayudado también para aprender determinadas cosas. Y cada etapa ha sido como preparatoria de la siguiente. Y desde esa confianza, desde esa seguridad, yo afronto la siguiente. Si es como delegado de enseñanza, será seguramente porque en esta nueva etapa algo puedo aportar de lo eso. O si es en una nueva labor. Yo, por ejemplo, siempre he defendido que es bueno cambiar. Es decir, que igual que un presidente del gobierno a los 8 años ya ha dado todo lo que podía dar de sí, y si eternizas eso, incluso tampoco es del todo bueno. Bueno, en un cargo como el mío, hombre, yo llevo ya aquí, va a hacer 13 años. Igual es bueno para la propia institución cambiar, ¿eh? Bueno, pero tampoco me lo he planteado. O sea, si hay el cambio y viene por circunstancias que a veces vienen externas, pues genial, y veremos a dónde me lleva, ¿no? Pero respondo, 5 años, ¿cómo me veo? Podría proyectarlo de ahora hacia 5 años y equivocarme. Lo de sí, bueno, cuéntale a Dios tus planes y para hacerle reír, ¿no? O bien, yo creo que desde este punto que te digo, con realismo, yo creo, sinceramente, ahora estamos haciendo una predicción, creo que va a haber un cambio radical. ¿En tu vida? ¿Hacia dónde? No lo sé. Vale. Intuyo que hay un cambio radical por varias cosas. Una, porque llevo mucho tiempo en esto y entonces lo normal es que hay etapas que se acaben. Igual sigo, pero sería fácil que se acaben y que nazcan otra etapa. Y luego también por edades. O sea, hay como edades en la vida que son de cambios, ¿no? ¿Cuántos años tienes tú ahora? 54. Es una pregunta que no sé, o sea, yo la hago a la gente, pero que sí, no hay ningún problema en preguntarlo. No sé si, yo qué sé. Está como guay para, bueno, ver más o menos, yo qué sé. Sí. No, que va habiendo etapas en la vida y a mí me gusta ver cada etapa de mi vida, qué he recibido en cada etapa, qué me ha construido en esa etapa y ver las siguientes. Y entonces yo, de hecho, tengo toda mi vida como además simbolizada en edificios que significan lo que esa etapa me dio, ¿no? Y entonces, bueno, yo ahora cuando estás metido en mitad del berenjenal, pues, pero por ejemplo, por ponerte una cosa sencilla, venir a Madrid es un cambio radical, es un cambio para un chico de provincias como yo, de Pamplona. Pero Madrid lleva ya mucho, ¿no? Claro, 13 años. Pero en realidad los 13 años que desde lo que ya te conozco. Eso es. Entonces, lo que quiero decir es que ahí fue el último gran cambio fue venir a vivir a Madrid. Y ahí ha habido
todo lo que yo había vivido anteriormente, aquí ha podido tener un despliegue brutal. Narnia, por poner el ejemplo. Yo hacía Narnia en Pamplona, con 200 alumnos, y me parecía que era 200. O yo en Pamplona me encargué un año del Encuentro Nacional de Jóvenes, que fue una pasada de tensión, trabajo y demás, y conseguimos reunir 1000 jóvenes, que para mí aquello era... Y eso tuvo muchas complicaciones, ¿no? Pero... ¿En Narnia se juntan cuántos niños? 6.000, unos 6.000 niños. Entonces, lo que quiero decir es que todo eso que ya viví en Pamplona, luego aquí ha estallado. Hay una continuación y una escalada de grado. Bueno, yo no sé en qué dirección, pero intuyo que sí. Eso. Bueno, pues que hay un cambio. ¿Cómo te ves dentro de 5 años? Pues lo veremos dentro de 5 años. Ese cambio radical en la vida de Javier. Ya veremos, estaremos expectantes, siguiéndote la pista. Bueno, desde luego, o sea, eres una de las personas, yo creo, que hace que el mundo mejore, que sea un lugar mejor. Así que, bueno, yo te agradezco personalmente toda tu labor. Y nada, bueno, con todo esto que ya sabemos de ti, últimas preguntas de este nuestro Autofoco Podcast. Estas preguntas se las hago a toda la gente que va viniendo. La primera, muy interesante en tu caso, yo creo. ¿Quiénes son tus referentes? Tengo muchos. Evidentemente siempre está la familia, que ya hemos hablado algo. Luego, por formación, he nombrado antes el padre de Tomás Morales, Abelardo de Arma, digamos que estos me dieron como ese sustrato espiritual, etcétera, ¿no? Yo creo que es un referente importante. Y luego hay otros 2 referentes que, bueno, uno acaba de fallecer y el otro hace un poquito más. Uno te hablo de ellos, Abilio de Gregorio, un gran pedagogo, y Santiago Arellano, que es el que acaba de fallecer, que, digamos, 2 hombres dedicados a la educación, pero con una visión brutal, humanista, cristiana, que yo creo que mucho de lo que yo planteo lo he aprendido de ellos, ¿no? Me encantaba ir a casa de Abilio a tomarme un café, muy sobrio, castellano él, así, la verdad que una gozada, y oírle hablar, y a casa de Santiago Arellano, Navarro, pues a tomar unos huevos fritos con chistorra y un pacharán. Y en cualquiera de los 2 casos eran fuentes de sabiduría, de una visión de la persona, del mundo, de Dios, de todo, que yo cada vez que iba con ellos estaba como escuchando constantemente para beber, ¿no? de eso. Y luego, pues, hay 1000 referentes también, ¿no? Pero bueno, si tengo que poner algunos, estos. ¿Qué consejo le darías a tu yo de 18 años? Javier de 54 años, si yo fuera tu yo de 18 años, que seas bueno. No, mira, yo creo que he seguido una línea muy continua, ¿no? O sea, es que los ideales que me marcaron a los 18 años para dejar la empresa, etcétera, etcétera, son los mismos que mantengo ahora. Yo creo que más bien mi yo de 18 años le tendría que decir a Javier Segura de 54, no pierdas la frescura de seguir creyendo en todo lo que has creído y has fundamentado tu vida. Porque es muy fácil a los 54 años bajar la guardia, acomodarte, creer, tal, o simplemente aguar el vino del Evangelio, ¿no? Cuando yo estaba en el comedor del hotel, vinieron una vez 2 religiosos, me vieron todo súper entusiasmado y tal, y me acuerdo que dijeron, buah, ya se te pasará. Cuando tengas 50 años, tal, me vieron joven idealista, pues. Pues aquí sí. Pues sí. O sea, quiero decir, tienes que variar y con 50 años no eres el mismo hombre que 20, 30, 40. Pero la frescura del ideal, yo creo que mi Javier de 18 años tiene que recordarle al de 54, no te despistes. Bueno, al Javier de 64, de 74, te podrás poner este vídeo, este podcast, que ya tendrá millones de visitas y para que le recuerde. Javier, en plan Inception aquí de... Bueno, última pregunta. ¿Cuál dirías que a lo largo de toda tu vida, de tu trayectoria, ha sido siempre tu kriptonita?
tu talón de Aquiles, tu punto débil, aquello que te ha costado más? ¿Y cuál dirías que es tu superpoder? Aquello que sea quizá una ventaja injusta que tengas, que te haya permitido destacar. ¿Cuál es tu kriptonita y cuál es tu superpoder? Es la misma, Ujú. porque de hecho normalmente en la vida la moneda tiene dos caras Sí. y entonces si tú eres una persona súper afectiva es tu poder y es tu talón de Aquiles. Bueno, yo no sabría decirte, pero hablándolo con mi secretaria, hemos llegado al acuerdo de que confío demasiado en la gente, que me fío mucho. Y eso es, dices, uff, si te fías mucho, te la pueden dar, sí. Si te fías mucho, la gente confiará en ti también. Uh-huh. Entonces, yo creo que por ahí podría ir, ¿no? Mi forma de relacionarme, etcétera, es como muy ingenua. De hecho, pues hay gente que puede pensar, bueno, pues eso, como muy infantil, muy ingenuo, muy idealista, muy de adolescente casi, de chaval, sigues creyendo en los ideales, bueno, yo qué sé, ¿no? Te sigues metiendo en líos, madura ya de una vez. Bueno, yo creo que esa es mi fortaleza también. O sea, cuando uno es así y además lo vive así y quiere vivirlo así, en medio de todas las dificultades y todos somos de barro, ¿no? Pero también es tu fuerza, Y luego si tuviese que destacar en positivo, o sea, la cara y la cruz, hombre, yo creo que yo soy versátil, eso sí, es decir, normalmente por formación todos tenemos una única formación como un único cauce y el que es bueno en, pues eso, ha estudiado una carrera, se ha metido por ese cauce. Pero claro, en el caso mío he tenido como muchas influencias de muchos sitios y eso me hace que sea como versátil, ¿no? Decían unas profesoras de religión de ahí, de Pamplona, dice, ¿y dónde ha salido este tío? ¿Por qué? Dice, porque... De volver sándwiches en partidos del Atleti. Claro, porque me veían con un megáfono dirigiendo a los chavales y demás, una actividad, y luego con la corbata discutiendo con un político. Sí. Dice, esa versatilidad, bueno, pues la has ido recibiendo en toda tu formación, ¿no? Entonces, bueno, quizás ese sea un factor un poco distinto, ¿no? Respecto a otras personas, a otras situaciones. Si de toda tu carrera, toda tu trayectoria, quisieras que la gente se quedase con algo, con una cosa, como tu legado, ¿qué sería? ¿Qué te gustaría que fuera? Una pregunta difícil, ¿eh? No, es fácil. Ah, bueno, pues... Mira, qué bien. No, porque, a ver, lo que te decía antes, mi trayectoria es muy rara, amplia, desde eso, lo que decías tú, escribir musicales, libros, un poco, ahí me ha habido de todo, ¿no? Pero sí que hay una línea que lo unifica, ¿no? Que te decía antes, Jesucristo. A mí me gustó mucho, me impresionó las últimas palabras del Papa Benedicto XVI justo antes de morir. O sea, lo último que dijo el gran teólogo, el Papa, el no sé qué tal. Y lo último que uno dice es muchas veces el resumen, ¿no? de toda tu vida. Solo dijo dos palabras, bueno, tres. Jesús, te quiero. Ese es el resumen de la vida de ese hombre, ¿no? Yo lo venía pensando estos días, ¿no? Digo, bueno, en la vida, según va pasando los años, te vas desnudando de lo que es falso. Incluso cosas que has ido trabajando, tus propios proyectos, tus movidas mentales, tus ideologías que también todos acabamos creándonos o arrastrándonos o implicados, no sé. Uh-huh. Y todo eso, como en el fondo no es verdad, o es momentáneo, o es pasajero, llámalo como quieras, se acaba cayendo. Y al final, ¿qué queda en mi vida? ¿Qué va a quedar de mí? ¿Cuál es mi legado? ¿Qué es lo auténtico? ¿Qué es lo más genuino? ¿Qué es aquello que, en mi caso, yo lo tengo claro, ¿no? O sea, es una relación personal de intimidad con Cristo, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, si eso quedase, o sea, si alguien puede decir luego, oye, esta persona quería amar a Dios y amar a los demás, pues me vale.
Muchas gracias. Te dejo la cámara a tus fans para que, si quieres, despedirte de ellos. Y nada, yo me despido ya. Muchas gracias a todos. Podéis ver el resto de capítulos de Autofoco Podcast en este canal de YouTube. Y nada, muchas gracias, Javier, por tenerte aquí. Si quieres, unas últimas palabras a tus superfans, que seguro que... Seguro que no tengo superfans. Bueno, nada, yo creo que lo he dicho todo, y estas últimas palabras creo que son el resumen de lo que yo diría, ¿no? Pero pensando un poco en emprendimiento y un poco todo lo que es el canal o sea, me parece que todos tenemos riquezas enormes y muchas que no tenemos desarrolladas. Talentos, ¿no? Y lo que diría, o lo que os diría es que descubréis cada uno vuestros propios talentos, que los desarrolléis, que no os quedéis con nada sin desarrollar. Bien en esta etapa de la vida, bien en la siguiente o lo que sea, ¿no? A veces en la jubilación es cuando uno dice, yo era buen pintor, o lo que sea, ¿no? Y que eso sí, esos talentos sean siempre puestos al servicio de los demás, que es la mejor forma de que fructifiquen. Así que nada, ánimo con ello. Tremendo corte, Javier. Bueno, muchas gracias. Y cortamos.